Lo que estás a punto de ver no es una guerra, es una trampa perfecta donde un ejército entero avanza sin saber que ya ha perdido. Rusia cree que está ganando, pero la realidad es mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginas. Si quieres entender la verdad detrás de este conflicto, suscríbete ahora, dale like, comparte y deja tu opinión en los comentarios. Porque lo que viene no te lo van a contar en ningún otro lugar. No siempre es necesaria una fuerza superior para desmantelar una maquinaria de guerra. En ocasiones, la estrategia más eficaz consiste en diseñar un plan tan preciso que el adversario termine debilitándose por sus propios movimientos. Así es como se consiguen victorias significativas sin asumir pérdidas directas. Eso es, precisamente, lo que está ocurriendo en Donetsk. En los centros de mando de Moscú se desarrolla una narrativa de éxito absoluto. Los mapas estratégicos que muestran el corredor de Lyman al norte de Donetsk están cubiertos por flechas rojas que avanzan con aparente determinación, absorbiendo la autopista Sloviansk. Desde la perspectiva del Kremlin, la acumulación de decenas de miles de tropas en este estrecho eje ha logrado finalmente romper la defensa ucraniana, iniciando lo que consideran un avance imparable. Sin embargo, existe una anomalía crítica que estos mapas no reflejan, que los radares no detectan y que, aparentemente, Moscú no percibe. No hay una línea defensiva tradicional esperando ese avance en los bosques donde creen progresar. Los tanques rusos no están rompiendo una defensa organizada, están siendo conducidos, paso a paso, hacia una trampa cuidadosamente diseñada. Se trata de una red invisible de infiltración que absorbe lentamente a las fuerzas rusas. Lo que a primera vista parece una ofensiva contundente, en realidad se está convirtiendo en un movimiento hacia un colapso logístico autoinducido. En este contexto surge una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto los altos mandos están informando con precisión al liderazgo político? Las evidencias apuntan a una desconexión preocupante. Los informes presentados al presidente ruso muestran avances significativos. Se afirma que la mitad de Lyman está bajo control ruso y que múltiples asentamientos han sido capturados. En los mapas, todo parece indicar progreso, pero la situación sobre el terreno cuenta una historia completamente distinta. Las fuerzas ucranianas mantienen el control firme de localidades clave como Oserniv. Además, en el eje sur de Yampil, no solo han resistido, sino que han avanzado activamente, penetrando en posiciones rusas. La propia ciudad de Lyman continúa bajo control ucraniano. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo está logrando Ucrania contener unidades blindadas rusas de gran escala? La respuesta se encuentra en la evolución doctrinal del combate moderno. Ucrania ha abandonado los métodos tradicionales de asalto frontal masivo. No hay preparaciones artilleras al estilo soviético, ni ofensivas ruidosas con grandes concentraciones de blindados. En su lugar, se emplea una táctica mucho más precisa y eficiente. Pequeños grupos altamente móviles, equipos de entre 5 y 10 efectivos, operan con equipamiento avanzado, incluyendo visión nocturna. Estas unidades se infiltran detrás de las líneas rusas utilizando coberturas naturales como bosques o estructuras destruidas. Coordinadas en tiempo real con drones, estas fuerzas no solo recopilan inteligencia de alta precisión, sino que ejecutan ataques selectivos contra centros de mando locales. Los avances en zonas como Oserniv y Yampil no son el resultado de grandes ofensivas visibles, sino de una estrategia sistemática de desgaste silenciosa pero constante. Ahora bien, ¿cómo se está transmitiendo esta realidad
a los niveles superiores del mando ruso. Aquí es donde el problema se vuelve estructural. Un incidente reciente en el frente de Zaporizhia expuso con claridad este mecanismo de distorsión informativa. Oficiales de alto rango del 29º Ejército ruso realizaron una inspección al puesto de mando de la 36ª Brigada de Fusileros Motorizados. Allí se les presentó un mapa que mostraba amplias ganancias territoriales y posiciones fortificadas bajo control ruso. Antes de validar esa información, decidieron verificarla mediante reconocimiento aéreo. El resultado fue revelador. Las imágenes obtenidas por el dron no coincidían en absoluto con el mapa presentado. Las zonas marcadas como conquistadas no lo estaban. Las unidades no se encontraban en las posiciones indicadas. Los supuestos avances existían únicamente sobre el papel. Este episodio no es un caso aislado. Refleja un problema sistémico dentro de estructuras militares altamente jerarquizadas, donde el fracaso se penaliza y, como consecuencia, la información tiende a distorsionarse a medida que asciende en la cadena de mando. Este tipo de distorsión no solo afecta la percepción de la realidad, sino que tiene implicaciones estratégicas profundas. De hecho, ha contribuido directamente a una situación aún más compleja en el Frente Sur. Los planes rusos para 2026 eran claros: lanzar una ofensiva principal durante la primavera y el verano en la región de Zaporizhia. El objetivo era avanzar desde el eje de Orikhev hacia la ciudad de Zaporizhia, colocarla bajo alcance de artillería y eventualmente rodearla. Desde mediados de febrero, los preparativos logísticos se desarrollaban conforme a este plan. Pero como veremos, esa planificación no se desarrolló en un vacío. Ucrania no se limitó a observar, actuó primero. Sin embargo, Ucrania no se limitó a observar los preparativos rusos. En un movimiento que refleja una comprensión moderna del concepto de defensa activa, decidió neutralizar la ofensiva antes incluso de que comenzara. De acuerdo con los datos más recientes de analistas independientes y del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISOBW, los avances inesperados de las fuerzas ucranianas en el sur han alterado por completo los planes estratégicos de Rusia para la primavera. En cuestión de días, unidades ucranianas lograron recuperar posiciones clave, estableciendo control en varios puntos críticos y, lo más significativo, acercándose a tan solo 2 kilómetros de una de las principales rutas logísticas rusas. Este detalle no es menor. En términos militares, no es necesario bloquear físicamente una ruta de suministro para inutilizarla. Basta con situarla bajo lo que se denomina control de fuego, dentro del alcance efectivo de la artillería o de drones de ataque. Al alcanzar esa distancia, Ucrania convirtió cada convoy ruso que transitaba por esa vía en un objetivo vulnerable. El resultado es inmediato y profundamente desestabilizador. Miles de soldados quedan sin acceso fiable a munición, combustible o evacuación médica. En la práctica, una línea logística bajo amenaza constante puede ser más devastadora que una derrota directa en el frente. La reacción rusa a esta situación revela la gravedad del problema. Ante el riesgo de colapso, el mando militar se vio obligado a tomar decisiones de emergencia. Brigadas de marines de la Flota del Pacífico fueron trasladadas desde regiones distantes para reforzar la línea defensiva en Zaporizhia. Incluso unidades de reserva que no habían sido desplegadas desde agosto de 2025 aparecieron repentinamente en las trincheras. Este movimiento tiene una lectura clara. Rusia está consumiendo sus reservas estratégicas, preparadas durante meses para futuras ofensivas, simplemente para mantener sus posiciones actuales. Tal como subraya el análisis del ISW del 16 de marzo, cada batallón de reserva que se desvía hacia el sur reduce directamente la capacidad ofensiva prevista para otras operaciones. Lo que debía ser una fuerza de ataque se ha transformado de manera reactiva en una fuerza defensiva. En términos estratégicos, esto equivale a una pérdida total de la iniciativa. Ucrania
ha logrado exactamente lo que buscan las doctrinas militares más avanzadas: golpear al adversario no en su punto fuerte, sino en el momento y lugar de máxima vulnerabilidad durante la fase de preparación. El resultado es que meses de planificación por parte del Kremlin han quedado obsoletos en cuestión de semanas. No obstante, esta pérdida de iniciativa en el sur es solo una parte visible de una estrategia más amplia. Para comprender plenamente por qué el avance ruso se ha estancado, es necesario mirar más allá de la línea del frente, hacia la infraestructura logística que sostiene todo el esfuerzo bélico. Entre el 16 y el 17 de marzo de 2026, fuerzas especiales ucranianas lanzaron una serie de ataques coordinados utilizando drones de largo alcance contra objetivos estratégicos en la retaguardia rusa. Estos ataques no fueron aleatorios, respondieron a una lógica quirúrgica: desorganizar, cegar y paralizar la capacidad operativa del enemigo. Entre los objetivos destruidos se encontraban depósitos de suministro, complejos de generación eléctrica y, de manera especialmente significativa, un sistema de guerra electrónica ubicado en un aeródromo clave en la región de Crimea. La eliminación de este sistema tiene consecuencias directas. Deja amplias zonas del espacio aéreo expuestas a la actividad de drones ucranianos. En paralelo, se reportó la destrucción de un sistema de defensa aérea Tor M2U en patrulla, valorado en miles de millones de rublos. También fueron atacadas infraestructuras críticas como centros de comunicación, depósitos de combustible y almacenes de munición en distintas zonas bajo control ruso. Además, instalaciones dedicadas al entrenamiento de operadores de drones fueron neutralizadas, junto con el personal presente. Puntos de control de UAV y nodos logísticos fueron igualmente desactivados. Lo esencial aquí no es solo la lista de objetivos, sino su naturaleza. Ninguno de estos ataques se dirigió a trincheras o unidades de infantería en primera línea. Ucrania no está centrando su esfuerzo en el combate directo convencional. Está atacando el sistema que hace posible ese combate. La diferencia es fundamental. En la guerra moderna, un tanque avanzado sin munición no es más que una estructura de acero inerte. Un convoy blindado sin combustible queda convertido en un objetivo estático. Un comandante sin centro de comunicación pierde la capacidad de coordinar, reaccionar o incluso comprender la situación. Es, en esencia, la desarticulación del sistema desde dentro. Este enfoque demuestra una comprensión clara de la naturaleza actual del conflicto. No se trata únicamente de destruir fuerzas enemigas, sino de privarlas de su capacidad para operar. Y en ese terreno, Ucrania está marcando el ritmo. Si se destruye un tanque en la línea del frente, es probable que otro lo sustituya. Sin embargo, si se ataca la infraestructura que permite reparar ese tanque, incluso una avería menor obligará a retirarlo cientos de kilómetros hacia la retaguardia. Este es el punto clave. Cuando la red logística se paraliza, todo el sistema militar se ve comprometido. En los últimos meses, las unidades de drones ucranianas han logrado destruir decenas de miles de equipos y efectivos rusos, no necesariamente mediante enfrentamientos directos, sino eliminando su capacidad de combate. A simple vista, Rusia puede parecer superior en número de tropas desplegadas, pero una fuerza que no puede abastecer a sus soldados con comida, munición y combustible deja de ser un ejército operativo. Se convierte esencialmente en una masa vulnerable en lucha por sobrevivir. Este escenario apunta a una conclusión cada vez más aceptada en la literatura militar contemporánea. El modelo de guerra tradicional ha quedado obsoleto, tal como ha señalado el comandante en jefe ucraniano Oleksandr Syrskyi. La naturaleza del conflicto ha experimentado una transformación profunda. Ya no existen líneas de frente estáticas claramente definidas. El combate ha evolucionado hacia una red dinámica de infiltración constante, donde el control territorial es fluido y cambiante.
Las zonas de penetración ucranianas pueden extenderse hasta 10 kilómetros por detrás de lo que Rusia considera su línea de control. En este nuevo contexto, mantener una posición fija durante más de 24 horas implica un riesgo inmediato. La vigilancia permanente mediante drones convierte cualquier punto estático en un objetivo potencial para ataques de precisión. Los campos, carreteras y accesos están monitorizados de forma continua. Un vehículo blindado puede ser detectado y destruido a varios kilómetros de distancia, antes siquiera de alcanzar la línea del frente. La guerra, por tanto, ya no se define por quién ocupa más territorio, sino por quién posee mayor capacidad de observación y reacción. En este aspecto, la estructura militar rusa muestra claras dificultades de adaptación. La doctrina tradicional, centrada en el avance de columnas blindadas a través de terreno abierto, refleja patrones heredados de conflictos del siglo XX. Sin embargo, en el entorno actual, estas tácticas generan resultados previsibles, pérdidas elevadas con avances mínimos. Los datos lo confirman. Entre febrero de 2024 y enero de 2026, en uno de los ejes más activos del conflicto, las fuerzas rusas avanzaron aproximadamente 50 kilómetros. Esto equivale a un promedio de apenas 70 metros diarios, a un coste extraordinariamente alto en vidas humanas y recursos materiales. En términos prácticos, no se trata de un avance significativo, sino de un desgaste prolongado. A pesar de la intensidad del conflicto desde 2022, Rusia ha conseguido aumentar su control territorial en apenas un 1,5% adicional del territorio ucraniano. La estrategia defensiva activa implementada por Ucrania ha logrado desarticular formaciones ofensivas rusas incluso antes de su despliegue completo. El resultado es un esfuerzo constante por parte de Rusia que se traduce en beneficios limitados, pequeñas áreas de terreno devastado a un coste desproporcionado. Pero el impacto más grave no se mide únicamente en equipos perdidos. El verdadero coste es humano. Las decisiones estratégicas, los fallos de mando y las deficiencias logísticas están teniendo consecuencias directas sobre la población rusa. Actualmente, Rusia enfrenta una realidad crítica. No puede reemplazar las pérdidas sufridas en el campo de batalla. En enero de 2026 se alcanzó un punto de inflexión. Por primera vez, la tasa de bajas, muertos y heridos graves superó oficialmente la capacidad de reclutamiento, mientras el sistema logró incorporar alrededor de 22.000 nuevos soldados. Las bajas ascendieron a más de 30.000 en ese mismo periodo. Esta tendencia no es puntual. Ya se había observado en meses anteriores. El sistema, en términos simples, está perdiendo más efectivos de los que puede generar. En las primeras fases del conflicto, el componente ideológico facilitaba el reclutamiento masivo. Decenas de miles de voluntarios se incorporaban cada mes. Hoy, esa dinámica ha cambiado. A pesar de incentivos económicos cada vez más elevados, el flujo de nuevos reclutas no alcanza los niveles necesarios. Los costes económicos también reflejan esta presión. Las bonificaciones y salarios han aumentado de forma significativa, consumiendo enormes recursos del presupuesto estatal. Sin embargo, incluso este enfoque tiene límites. En varias regiones, los fondos destinados al reclutamiento han sido reducidos drásticamente debido al agotamiento presupuestario. Cuando se agotan los recursos financieros, el sistema de reclutamiento se debilita aún más. Además, el perfil de los combatientes revela una tendencia preocupante. La edad media de los soldados fallecidos ha aumentado considerablemente, situándose en muchos casos entre los 46 y 52 años. Esto sugiere que el peso del conflicto recae cada vez más en sectores de la población con menos alternativas económicas. Las regiones más afectadas suelen ser también las más desfavorecidas, mientras que los grandes centros urbanos permanecen relativamente al margen del impacto directo. Ante esta situación, el Kremlin ha recurrido a fuentes externas.
Miles de ciudadanos extranjeros han sido incorporados mediante promesas engañosas de empleo o beneficios económicos. Sin embargo, esta medida no resuelve el problema estructural. Quizá el indicador más preocupante no sea el número de bajas, sino el nivel de deserción. Se estima que más de 70.000 efectivos han abandonado sus posiciones, desobedecido órdenes o desaparecido del sistema. Esto representa aproximadamente el 10% de las fuerzas desplegadas. Un ejército en el que una décima parte de sus integrantes deja de obedecer enfrenta un problema que va más allá de lo militar. Es una crisis de moral, disciplina y autoridad. A pesar de todos estos factores, pérdida de iniciativa, presión logística, desgaste humano y distorsión en la cadena de mando, la ofensiva rusa continúa. La explicación no es exclusivamente militar, sino política. En sistemas altamente centralizados, la percepción de progreso es esencial para la estabilidad interna. Detener el avance puede interpretarse como debilidad, y la debilidad tiene consecuencias directas para el liderazgo. Por ello, incluso en condiciones desfavorables, la maquinaria debe seguir en movimiento. En este contexto, la estrategia rusa parece avanzar hacia un límite cada vez más evidente. Mientras tanto, Ucrania mantiene la ventaja en términos de adaptación, tecnología en alternativa operativa. La dinámica actual no sugiere una resolución inmediata, pero sí evidencia un cambio profundo en la naturaleza del conflicto. La pregunta clave ahora es si el sistema de mando ruso será capaz de corregir estas disfunciones estructurales o si continuará operando bajo las mismas limitaciones. Ese será probablemente el factor decisivo en la evolución de esta guerra.